esa palabra, hermano? Adoctrinar. Adoctrinamiento es enseñar los principios de una determinada creencia o doctrina, especialmente con la intención de ganar partidarios, adeptos. Y es lo que está haciendo la sociedad hoy. La misma política, el mismo gobierno, los gobiernos de este mundo, es lo que están haciendo. Y ellos están usando las redes sociales, la radio, la televisión, el internet, todo. ¿Ya hay alguien aquí que trabaja en alguna escuela o en alguna institución educativa? Bueno, y los que no, lo han leído, seguramente lo han escuchado. Pero a través, tenemos un par de maestros en la iglesia y esto no es solo de que los maestros lo sepan, pero ya se oye lo del rediseño del modelo educativo, ¿no es cierto, hermanos? Que solo busca a través de los colegios y escuelas adoctrinar a nuestros hijos o a los hijos de la gente, de las personas. Quieren apoderarse de sus conciencias. Yo no sé cómo van a hacerle los hermanos y hermanas que están en alguna institución educativa. Y bueno, eso quizá va a empezar por ahí, después se va a extender, pero estamos llegando, amados hermanos, a un tiempo de decisiones, a un valle de decisión, donde vamos a tener que tomar decisiones fuertes. Quizá vamos a tener que cambiar de empleo, de actividad, de acuerdo a cómo Dios nos vaya guiando, por cómo la influencia está llegando de una manera tan tremenda. Y yo espero que todos nos estemos dando cuenta, ¿verdad? Hay una influencia muy fuerte. Ahora dicen que el modelo educativo actual debe destruirse porque es patriarcal, elitista y racista. Y escuche, y es una fuente, y su fuente es el pecado natural. ¿Saben a qué le llaman ellos el pecado natural? Al neoliberalismo. ¿Han oído esa frase por ahí? De repente. Imagínense, hermanos, ya no habrá grados escolares. Los profesores ahora serán activistas sociales para la transformación. No habrá evaluaciones a los niños y ellos podrán decidir qué es lo que enseñan, o sea, los maestros. Ese es solo un área en la que la influencia del enemigo está llegando, no solo al mundo, sino a veces aún dentro de las iglesias. Pero hay varios aspectos. Otro aspecto es la cuestión de la tecnología. Estudios y mediciones científicas determinaron que los jóvenes, y yo creo que no solo ellos, pero hablando de los jóvenes, están bajando el nivel de IQ. ¿Qué es eso? Es decir, el coeficiente intelectual, respecto a la generación anterior. ¿Por qué está bajando su coeficiente intelectual? Por aumentar el uso de la televisión, de los videojuegos, de otros entretenimientos digitales. El coeficiente intelectual disminuye. Y esto que les estoy leyendo es algo secular. No es de un pastor, de un predicador. Es algo de una persona que escribió en un diario. En otras palabras, los hogares de todo el mundo están siendo acosados, dice este escritor, por un imperceptible enemigo del desarrollo intelectual de la juventud. Solo son algunas de las cosas que estamos enfrentando ya, hermanos. Acompáñenme al libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4. Verso 13 y 14. Nehemías 4, 13 y 14. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo
¿Cómo lo puso? Por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y las hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La batalla por nuestras familias, hermanos. Este hombre de fe, Nehemías, fue llamado por Dios para reconstruir las murallas de Jerusalén. Hoy vivimos tiempos parecidos a los de Nehemías, en donde las murallas de la moral, de los valores, de los principios, y hablando de nosotros, los principios cristianos, están siendo derribados y atacados, hermanos, por todos lados. Vivimos en un mundo que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso puede llegar a afectar nuestra manera de pensar, aún como cristianos. Vivimos en una sociedad que cada vez es más permisiva con la inmoralidad, la perversidad y el pecado. Y todo esto ha hecho que los matrimonios y las familias estemos en peligro. Porque ese es el plan, en cierta manera, de nuestros enemigos: tratar de destruir los hogares, cambiar la mentalidad de las familias a través de enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. ¿Qué me dicen ustedes de la ideología de género? Otro tema, ¿verdad? Por todos lados, amados, estamos siendo atacados. Y hablando de los que tenemos hijos pequeños, una de las cosas, o de las virtudes, mejor dicho, más preciosas de un ser humano, escúcheme esto, una de las virtudes más preciosas de un ser humano y que hoy se está perdiendo es la inocencia. No sé cómo fue su niñez, su adolescencia, pero yo, pensando en mi vida, y no estoy hablando de que fui una persona muy recta, sobre todo antes de conocer al Señor, pero de niño, cuando yo medito en mi niñez y en mi adolescencia, yo me doy cuenta que a través de la inocencia Dios me libró de muchas cosas. Entonces, algo que debemos cuidar de nuestros hijos es la inocencia. No importa si a ti te dicen que tus hijos son extraños, raros, que por qué no conviven tanto. Miren, nosotros conocemos una familia que es continuamente cristiana. Continuamente nos juzgaba por la forma en que educamos a nuestros hijos. Mi hija mayor, por ejemplo, desde kinder estuvo en la educación en casa. En el año 2000 fue cuando inició, o quizá antes, pero 99-2000 empezó esa educación en el hogar. Nosotros en ese año habíamos salido a pastorear a Uruapan, Michoacán, y empezó, desde ahí terminó el bachillerato igual, graduándose en educación en casa. Entonces, y tratamos de hacerlo con los que siguieron. Pero siempre hubo cierto recelo por parte de familiares, aún cristianos nuestros. Y uno de ellos nos decía, ¿verdad? Es que sus hijos están demasiado encerrados. Yo soy cristiano, mis hijos también. Denles oportunidad de que salgan, de que conozcan, de que convivan. Y hermanos, no quiero que piensen que los teníamos encerrados y enclaustrados en la casa sin salir. No es la idea. Salíamos y podían convivir con muchos jóvenes y niños de su edad. Pero él se refería a otras cosas. Tristemente, esa familia terminó separada, el esposo de la esposa. Uno de sus hijos terminó dejando la iglesia, el mayor,
casándose con una joven que no era creyente y aceptando todo lo de su religión, aun y cuando ese niño nació en un hogar cristiano, creció en un hogar cristiano hasta la juventud. Pero ¿qué sucedió? ¿En dónde fue el descuido? Y a veces nos van a criticar por la forma en que guardamos a nuestros hijos. Yo creo que mientras guardemos a nuestros hijos, escúcheme esto que voy a decir, no de acuerdo a lo que dice Hebrón, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque algunos dicen, es que ustedes en Hebrón. No, espérame. Nosotros estamos creyendo lo que dice la palabra. Sí pertenecemos a una cobertura que gracias a Dios nos está dando los pasos y las indicaciones para poder proteger nuestras vidas. Pero la base es la Escritura, es la palabra de Dios. Y la inocencia, hermanos, se está perdiendo en los hijos. Tenemos que cuidar a los hijos menores. Si con los aparatos electrónicos que tenemos aún en casa. ¿Qué es la inocencia, hermanos? La inocencia es falta de malicia o de mala intención. Es que no daña, que no es nocivo. Incluso la inocencia en un diccionario, si usted busca esa palabra, se relaciona con ignorancia. Y a veces la ignorancia es una bendición. A cierta edad ya nos va a dar sabiduría, pero hay que cuidar y velar eso en nuestras vidas. Me sorprendió una pequeña entrevista que me envió una familiar que es cristiana, una tía que es cristiana. Me envió una entrevista de una maestra en los Estados Unidos, maestra de kinder y de primaria. Es breve, en donde ella le está grabando a un niño pequeño. ¿Qué edad tiene tu hijo, hermano Hugo? 12. Yo creo que era un poco más pequeño que él, como entre 10 años, más o menos de 10 años, 10, 11 quizá. Sí, como él. Quizá entre 9 y 10 años, porque se ve el rostro, la estatura del niño y se ve cómo se expresa. O sea, es un niño pequeño. Y la maestra le empieza a hacer preguntas. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Y él responde, yo quiero ser no es algo actuado, o sea, se nota que es algo que está en el patio de la escuela probablemente. Y él dice, yo quiero ser un asesino. Sonriendo el niño, eso me gusta. Mi mente me dice que debo asesinar. Y la razón es porque la primera vez que vi a un asesino disparar, me vi a mí. Imagínense un niño de 10 años. Y luego comencé a imaginarme cómo me vería yo, como un asesino. Así que me gusta eso. Y yo quiero matar a todos, menos a mi familia, porque ellos no me han hecho nada, dice el niño. Y ella le dice, pero entonces a mí también. Y se quedó callado el niño, solo sonriendo. Y le vuelve a repetir, entonces, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y la respuesta fue la misma. Por la influencia, hermanos. La influencia que hay en nuestra sociedad, pero también el descuido que como padres no debemos tener. El descuidar lo más importante que tenemos como padres, que son los hijos. Muchas veces pensamos que los encargados de los hijos, quizá lo traemos con el pastor, ore por mi hijo porque de veras que no sé qué hacer ya, cuando la responsabilidad es nuestra. Maestro de la escuela, es que mire mi hijo, ayúdeme, porque cuando la responsabilidad es mía. Los padres somos los encargados. ¿No dice Dios en su palabra, herencia de Jehová son los hijos? Es nuestra responsabilidad. Por supuesto, gracias a Dios que tenemos un pastor que puede ayudarnos, que puede orar por ellos, por nosotros, aconsejarnos, guiarnos.
pero la responsabilidad principal es nuestra. Dios está preparando, hermanos, y restaurando familias. A las familias que forman su iglesia. ¿Y sabe cuál es una de las razones por las que Él está trabajando con nosotros? Porque Él quiere usarnos. Él quiere usarnos para poder alcanzar otras familias, para poder ser una influencia, o como dice la Escritura, la sal de esta tierra. Como me decía un hermano hace rato, no para darle sabor, sino para otro. Hay otra cosa por la cual se usa la sal, ¿no? Para conservación. Entonces necesitamos cuidar y vigilar y batallar como en el tiempo de Nehemías, estar atentos, apercibidos, despiertos, vigilantes, hermanos. Dios va a usar familias para alcanzar a otras familias con el mensaje del perdón y vida que Dios tiene para los necesitados. Y cuando ellos vean que hay algo diferente en nuestro matrimonio, que los únicos gritos que hay en casa son de júbilo y no de otro tipo. Entonces, hermanos, cuando vean a nuestros hijos que hay algo distinto, va a ser más fácil inclusive que ellos se acerquen y reciban el mensaje de la salvación, el mensaje de las buenas nuevas. Que aunque tenemos debilidades y nuestros hijos también, tenemos un Dios bueno y fiel, misericordioso, que nos ayuda, que nos sostiene, porque la labor no es nuestra. Él es el que nos ayuda y está dispuesto a hacerlo. Un matrimonio joven de la iglesia invitó, el esposo trabajaba en una compañía e invitó a uno de sus amigos y estuvieron cenando ahí, y al terminar después se fueron, y en la semana lo vio y le dijo: oye, yo quisiera saber qué es lo que hacen ustedes, porque ahora que estuve en tu casa hay algo diferente. Y él, obviamente, su matrimonio está siendo muy difícil, hay muchas diferencias entre ellos, y él le dijo: yo quisiera algo como lo que vi en tu familia esa noche. Y lo invitó a la iglesia y llegó, y él está empezando a recibir algo del Señor. Pero Nehemías, hermanos, sabía que una ciudad sin murallas está desprotegida. ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabemos nosotros? Las familias de la iglesia de Nehemías sabían que las murallas son importantes para no estar expuestos a cualquier enemigo. Porque usted sabe lo que sucedía en la antigüedad, y ahora es sorprendente, pero en la antigüedad una ciudad sin muros fácilmente era invadida por los enemigos. 22 años más o menos estuvimos fuera de la Ciudad de México, que realmente vivíamos en el Estado de México, pero ya ve que está junto, ¿no? 22 años. Yo recuerdo que había calles por donde pasaba yo en mi adolescencia con mi bicicleta y con otros compañeros ahí de la calle, y andábamos por todos lados. Ahora que regresamos, no se puede circular en ninguna calle. Todas tienen reja, caseta, pluma, vigilancia. ¿Por qué? Porque los tiempos están volviéndose, como dice la palabra, peligrosos, ¿verdad? Y la gente ha empezado a cuidar todos los aspectos que puede para proteger sus bienes y a sus familias, por supuesto. Pero veamos, para terminar esta primera sesión, algunos consejos que la Escritura nos da para proteger a nuestra familia, hermanos. Proverbios 22. Veamos el primero. Proverbios 22, verso 6. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enseñar, instruir,
Ya lo mencioné, ¿verdad? Es una responsabilidad de todo padre y madre enseñar a nuestros hijos. ¿Pero qué les vamos a enseñar? Los caminos del Señor, los principios y valores que están en la palabra de Dios. No podemos permitir que ellos vivan como quieren vivir. Nosotros somos los que debemos poner las normas, los horarios, los lineamientos del hogar. Somos los responsables. Ellos no pueden decidir a qué hora llegan, a qué hora no llegan, con quién se van, con quién andan. No es responsabilidad del gobierno, de las escuelas, ni de un profesor enseñarle a nuestros hijos los valores y principios cristianos, hermanos. Como dije, ni siquiera del pastor o la iglesia. La Biblia dice que es nuestra responsabilidad. Y cuando nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a honrar a Dios, ¿saben una cosa? El mundo les va a enseñar a deshonrarlo a Él. Voy a repetirles eso. Cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos a honrar a Dios, el mundo se va a encargar de enseñarles a deshonrarlo, de alguna o de otra manera. Cuando nosotros no le enseñamos a nuestros hijos lo bueno, el mundo les va a enseñar lo malo. ¿Se han dado cuenta los que tenemos hijos que nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos a que se porten mal? Porque ellos ya lo traen. Es parte de la naturaleza que ya tienen. Hay que trabajar en la otra área. Hay que enseñarles principios, educación, quién es el Señor. Miren, dicen que los libros, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en la antigüedad lo que se hacía, lo que hacían los israelitas era enseñar a las generaciones que venían detrás, pero no había manera de escribir ni nada de eso. Y lo que hacían era a través de hablarles de lo que ellos habían vivido. Y de esa manera ellos podían recordar las maravillas de Dios, las experiencias de sus padres, de sus abuelos, de todo lo que ellos habían vivido. Y así iba generación tras generación, verbalmente, expresándoles las maravillas que Dios hacía con ellos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Enseñarles, instruirles, como buenos sacerdotes de nuestro hogar, a hacer diferencia, porque es una de las responsabilidades de todo sacerdote según la Biblia, que debemos enseñarles a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Proverbios 6, ahí mismo en el libro de Proverbios capítulo 6, verso 6:20. Escuchen el consejo, hijos, y aquí todos somos hijos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Los padres damos mandamientos. Las madres dan instrucciones, enseñanzas. Porque las madres son las que pasan regularmente más tiempo con los hijos. Pero el padre es el que da los mandamientos. Y esa instrucción, amados hermanos, de la cual habla Proverbios, instruye al niño, enséñale, va acompañada no solo de palabras, sino sobre todo de acciones. Si usted ha leído el libro de Hechos, el evangelista Lucas comienza diciendo, estas son las cosas que Jesús comenzó a hacer primero y a enseñar después. Y a veces nosotros queremos enseñar, pero no somos el ejemplo para ellos. Tenemos que enseñarles con el ejemplo.
Porque hermanos, a veces las palabras están de más. Ellos saben si realmente nuestras palabras van de acuerdo con lo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué están viendo nuestros hijos, padres y madres que están aquí? ¿Qué están viendo nuestros hijos de nosotros? Jesús dijo alguna vez, yo hago lo que veo hacer al Padre. Eso es lo que va a hacer un hijo, lo que ve hacer al Padre. Nuestros hijos terminarán siendo influenciados más por nuestra conducta que con nuestras palabras. En Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Un mandamiento que Dios nos da como padres, hablando de sus palabras. Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primero, sobre nosotros. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En todo momento tenemos que darles el mensaje a nuestros hijos de que Dios está siempre en primer lugar, hermanos. Siempre. Que Él es la respuesta antes que cualquier otra cosa. Un segundo consejo, el primero era enseñar, instruir. El segundo, también vamos a Proverbios 29 para poder leer un versículo, el versículo 15. Para darles un segundo consejo. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué menciona? Y no menciona al padre. Los dos son avergonzados, pero como dijimos, la madre es la que pasa más tiempo con el hijo. Hay una versión que dice, la vara de la disciplina hace al hijo entendido, pero el hijo consentido es una vergüenza para su madre. Y el verso 17 de ese mismo capítulo 29 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Y no pensemos solo en aquellos que tengan bebés o hijos pequeños. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Porque, hermanos, mientras un hijo o una hija viva bajo nuestro techo, ellos debieran ser disciplinados. Probablemente ya no con la vara, probablemente de otra manera. Dios nos guiará cómo hacer esa disciplina. Pero mientras el hijo o la hija vivan bajo nuestro techo, ellos tienen que respetar y debemos seguir corrigiendo, instruyendo. Porque, hermanos, cuando uno es fiel en esta área, uno tiene descanso. Por supuesto, nuestros hijos tienen la misma naturaleza que nosotros, ¿verdad? La naturaleza de Adán. Pero ellos, cuando aprenden a través de este método que la Escritura enseña, entonces uno descansa. Uno tiene confianza, tiene paz. Y en cualquier edad. Entonces hay que disciplinar, hay que corregir a nuestros hijos. Por supuesto, hay otra área aquí. Hay padres y madres que quizá no tuvieron a un padre y una madre que fue muy cariñoso o cariñosa. Y a veces hay un desbalance. Se van más por el lado de la corrección y se olvidan del lado de la alabanza. Nuestros hijos también necesitan alabanza, hermanos. Cuando hacen algo bueno, cuando son bien portados, cuando tienen algún logro que han hecho. Ellos también requieren de alabanza, de poder reconocer lo que ellos hacen.
bien. ¿Saben ustedes que así es Dios con nosotros? Él no solo está esperando con una vara atrás, a ver cuándo te vas a portar mal para darte tus nalgadas, ¿verdad? No. Nuestro Dios es un Padre, pero es un Padre bueno, misericordioso y fiel. Y Él está interesado en ministrarnos también, así como nosotros le ministramos alabanza a Él. Él quiere también alabarnos. No leemos en los evangelios como Él lo primero que hizo antes de que Jesús fuera al desierto, es decir, este es mi Hijo amado. ¿No te gustaría oír cada día? Tú eres mi hija amada. Tú eres mi Hijo amado. Dice Malaquías que somos su especial tesoro. ¿Ha pensado en eso? ¿Qué es un tesoro, hermanos? Es algo que se cuida y se protege, pero de una manera especial, porque nadie quiere, ¿verdad? Quizá lo va a sacar en el momento propicio, pero es un tesoro, es algo que está protegido, resguardado. Y Dios dice, ustedes son mi especial tesoro, porque Él sabe que nosotros también necesitamos ánimo, fortaleza, alabanza, cuando a veces estamos pasando situaciones difíciles. Entonces no nos olvidemos de disciplinar, de corregir, pero también de esa área, el área de alabanza. Y maridos que estamos aquí, eso también se aplica a nuestras vidas. Como maridos hay que aprender a alabar a la esposa. No a ponerla a lavar solamente, sino a alabar. Lea el libro de Cantares, Cantar de los Cantares. Claro, tiene un lenguaje ahí que yo creo que no usaríamos con nuestra amada, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir que ella es como una yegua? A menos que seamos del norte o... Pero, imagínense, pero era el lenguaje en ese momento. Ay, me da risa que mi hijo varón, siendo muy pequeño, 5 o 6 años, empezaba a leer y hemos tratado de que él pues aprenda a leer la escritura y empezó a leer el libro de Cantares y entonces me empezó a hacer unas preguntas que yo no sabía qué responder. Pero ya dije, llegará el tiempo. Otro consejo, hermanos, y este es algo que oímos continuamente, pero es importante recordarlo. Apocalipsis. Algunos están memorizando, ¿verdad? Que todos debemos hacerlo, hermanos. No importa si estás en el concurso o no. 5 cosas que debemos hacer con la Escritura. Leerla, meditarla, memorizarla. ¿Qué más? Estudiarla y lo más fácil, vivirla. No, ¿verdad? Esa es la que cuesta más. Pero memorizarla, hay que memorizarla todos. Y en Apocalipsis 12, verso 14, dice que a la mujer que es figura de la iglesia se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Como ya dije, hay una serpiente que trata de devorarnos, hermanos. La influencia. El enemigo tiene el cristiano tenemos 3 enemigos, ¿verdad? El mundo, Satanás y la carne. Y yo creo que el mayor de ellos está dentro. Hay muchos cristianos que piensan que el diablo es el causante de todas sus fallas y sus problemas en la vida. Pero si realmente echaran un vistazo hacia adentro, se darán cuenta que creo que el leviatán que habla la Biblia no está afuera, está dentro, hermanos. Y tenemos que acabar con él. Pero ya como repaso, esas 2 alas nos hablan de la oración y de la alabanza, para que como familia podamos ser librados de ese enemigo o de cualquier enemigo. Tenemos que ser fieles buscando a Dios en nuestro holocausto continuo familiar, hermanos, usando la oración y usando la alabanza. En el libro de Job, capítulo 1,
algo que hacía este hombre íntegro continuamente. Job capítulo 1, verso 5. Él tomaba su posición como sacerdote, como padre, y dice en Job 1:5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Se está refiriendo a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada 8 días. Así dice su Biblia. Todos los días. Pero fíjese algo interesante. La Biblia de las Américas dice que en esta parte donde dice Job enviaba, dice que Job enviaba a buscarlos. Es decir, que como padre él convocaba a su familia. No esperaba a que su esposa le dijera, ándale Job, ya es hora del holocausto. Que eso no pasa en los hogares cristianos, ¿verdad? Pero dice que Job enviaba a buscarlos, hermanos, a los hijos, convocar, reunirlos para poder orar y ofrecer sacrificios a Dios. Y esa es una forma de levantar muros también. La oración y la alabanza. ¿No dicen los Salmos 22:3? Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amados hermanos, no nos cansemos de pelear la buena batalla por nuestra familia. Tenemos que orar y perseverar cada día. Y aún en el día más difícil decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aunque alguien se oponga y se vuelva a oponer, y aún cristianos o familiares, qué sé yo, si tú estás convencido de que este es el camino y debes andar por él, tú tienes que ponerte firme y decir, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Sigamos enfatizando. Yo no entiendo a veces, y bueno, sí entiendo, pero ¿se han dado cuenta por qué el pastor Marvin, en cada seminario, casi estoy asegurándolo, nos vuelve a mencionar el holocausto continuo? O sea, ¿se han dado cuenta? Pasa un año, pasan 2, pasan 10, pasan 15, y una de las claves que él siempre recuerda es el holocausto familiar. Porque es una clave importante para nuestras vidas. Y porque sí, amados, a veces hay días difíciles donde uno llega y no quisiera más que ya terminar el día y empezar a dormirse y que empiece el que sigue. Días difíciles. Pero el Señor siempre está esperándote y esperándome a mí. Cuando termine esta reunión y tú llegues a tu casa, el Señor va a estar esperando para que por lo menos tú levantes tus manos y les digas, gracias, Padre, porque he regresado a casa. Es un milagro regresar a casa cada día, hermanos. Viendo cómo está la situación, la violencia. Yo no sé, cuando lleguemos al cielo, estoy seguro que nos vamos a sorprender cuando veamos los videos de nuestra vida y cómo Dios nos libró de accidentes y de cosas malas, y nos vamos a sorprender. Porque en verdad estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero nuestro temor debe ser el Señor. Eso sí. Él dijo, sea Él vuestro temor. En un tiempo de batalla le dijo a Israel, no tengan temor. Yo debo ser su temor y su miedo. Y si es así, yo voy a pelear por ustedes. Yo sí quiero que Él pelee por mí. Siempre, siempre, siempre. Amados, familias que oran y adoran juntas, permanecen juntas. Familias que oran y adoran juntas, permanecen juntas. Matrimonios que oran y alaban juntos, permanecen juntos. En Éxodo 17, y con esto termino. Si ustedes recuerdan ese pasaje, bueno, vamos ahí para ver algunos versos.
es la batalla que Israel tiene contra Amalek. Éxodo 17, ellos están en ese viaje y en Éxodo 17, después de que Dios les da a beber del agua de la roca, dice en el verso 8, Éxodo 17, 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Israel tiene una batalla contra Amalek. Y aunque estaba a distancia, Moisés, su líder, ayudaba a su pueblo a pelear. Ustedes recuerdan el pasaje. Cuando él mantenía sus brazos levantados hacia Dios, que es una figura de oración y de alabanza, entonces prevalecía Israel. Pero cuando él se cansaba y bajaba sus manos, los enemigos prevalecían. Eso estaba dándonos un mensaje. Moisés podía ver cómo los enemigos avanzaban. No importa con cuánta valentía pelearan los israelitas. Si él no mantenía sus brazos alzados, ellos iban siendo derrotados cada vez. Pero Moisés se cansó. Y entre paréntesis, no dejen de orar por sus pastores y líderes. Ellos necesitan también su oración. No solo cuando se enteren, que al pastor o al líder le dolió la cabeza o tuvo algún problema del estómago. No, hermanos, constantemente. Porque de ello depende mucho. Pero Moisés se cansa, pero gracias a Dios no se encontraba solo. Pues de lo contrario, quizás esa batalla hubiera terminado en derrota, pero estaba Aarón y Hur acompañando a Moisés. Durante ese largo día sostuvieron sus brazos, y es lo que Dios llama a nosotros, a sostener los brazos los unos de los otros, en oración. Ellos vencieron no porque los brazos de Moisés eran fuertes, sino porque Dios ganó la batalla por ellos y a través de ellos. Pero Él necesita siempre gente para poder moverse, hermanos, a través de nosotros. Al igual que Moisés, nosotros podemos sentirnos débiles y solos cuando oramos. Pero si tenemos hijos, si tú eres el padre de familia y tienes hijos o tienes esposa, ¿no es cierto que es más fácil orar y cantar cuando hay alguien más que tú solito ahí? Es más, cuando uno llega a la congregación a lo mejor no tienes ese ímpetu de poder hacerlo. Yo recuerdo, yo trabajé en el área de ventas muchos años y yo nunca quería ser vendedor. Yo quería trabajar en un banco, hermanos, porque estudié economía, pero los trabajos siempre me llevan por ese lado. Y mi padre, ya no vive, pero él fue un excelente vendedor. Él trabajó en ventas en muchas empresas y era buenísimo, yo recuerdo. Pero yo era algo que huía siempre y siempre terminaba en un área. Pero había días difíciles. Los que han estado ahí, alguien que esté en ventas, es difícil. A veces no hay venta, ¿verdad? Es un día que estás prospectando, se llama, visitando, hablando y nada. Y a veces entre los compañeros bromeábamos, ¿y cómo te vas? 5. Pues qué bien, no, sin comentarios, no llevo nada. O 9, ¿cómo vas? 9, no he vendido nada. Así hacíamos bromas, ¿no? Y a veces yo llegaba, la verdad, a veces desanimado al servicio de los jueves, entre semana. Pero yo llegaba, me sentaba ahí atrás, pasaba el que iba a dirigir, empezaban a cantar. Y yo no sé qué sucede, hermanos, pero cuando uno empieza a oír a los hermanos cantar, aunque estén desafinados, y uno empieza también a cantar, de pronto ese peso, esa preocupación, todo eso se va. Se va, el Señor nos libera, nos da paz, nos ministra de su presencia. Así que oremos como familia y busquemos al Señor. Esa es la última clave que les dejo hoy. Pero hermano, ¿y si yo estoy solo o sola? ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo marido, quizás soy viuda o no tengo esposo, no tengo esposa. Bueno, quiero leerte lo que Corrie ten Boom, una mujer de Dios que escondió judíos durante la Segunda Guerra Mundial, dijo o experimentó.
Ella, como saben ustedes, sobrevivió a los campos nazis de concentración después de ser liberada. Ella misma dijo que fue por un error, pero ella se dedicó a escribir y a dar conferencias y visitaba iglesias, la invitaban a iglesias para compartir su experiencia. Y en una ocasión ella se sentía como insegura de dar su conferencia, su mensaje, y entonces convocó a la iglesia donde iba a presentarse un día antes y les dijo: pueden llegar para que oren por el mensaje que Dios me ha dado. Y bueno, llegó el día y ella entró al salón, y ¿cuál fue su sorpresa? Que no llegó nadie. Ella estaba sola, hermanos. Y Dios le habló. Y le llevó a leer Romanos 8:27. El Espíritu intercede por los santos. Y después le llevó a leer Romanos 8:34. Cristo está intercediendo por nosotros. Ella se dio cuenta que después de todo no se encontraba sola, porque estaba el Espíritu Santo y estaba Jesucristo. Y ya no era una sola, sino tres. Así es de que si alguien aquí dice: no, pero yo, ¿cómo? Tú puedes orar al lado del Espíritu Santo y al lado también del Salvador. Que qué precioso es recordar, hermanos, que Él, dice la Escritura, vive para interceder por nosotros. Si tú a veces sientes que estás solo, que qué pasa, hay alguien que está intercediendo por ti. Quizá no solo tus pastores, pero Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pidiendo por ti, por tu nombre. Él sabe tu nombre, Él te conoce. Ayuda a mi hija, ayuda a mis hijos, Padre. Envíales estos ángeles, protégelo aquí, bendícelo allá. Ábrele puertas, ciérrale otras. Hay alguien que continuamente está orando por nosotros. ¿Cuál es nuestra preocupación, hermanos? Señor, te damos gracias esta noche por el privilegio que nos has dado de ser llamados tus hijos. Tenemos un Padre, no estamos solos. Te agradecemos eso, Señor, y te rogamos tu gracia y tu favor para poder llevar a la práctica, Señor, estos consejos. Quizá para algunos son recordatorios, pero otros pudieran ser de mayor ayuda. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos un receso, amados, y de media hora, ¿verdad, pastor? De media hora. Entonces en media hora nos podemos ver. Amados, no sé si lo han percibido, pero qué río del Señor, ¿verdad? Qué río, qué hermoso su presencia, la palabra, el consejo divino. Así que bebamos de este río, hermanos. Pónganse de pie. Beberé del río que del alma fluyó. Beberé de las aguas de su presencia. Esa fuente de vida que jamás se agotará. Beberé a diario con
Padre, queremos seguir bebiendo de tu sabiduría, bebiendo de tu palabra, de tu consejo divino. Gracias por amarnos tanto, Señor, por traer tu palabra preciosa, tu palabra de vida. Gracias, Señor. Sigue derramando de las aguas de los cielos sobre nuestra tierra necesitada, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Pastor. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, como Nehemías, tenemos que oír el llamado de Dios para pelear la buena batalla por nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Y no sé si hay alguien que tenga hijos que no están en el camino, pero aún así yo siento decirles que no dejen de orar. No dejen de orar. El Señor es fiel. Él nunca va a dejar una oración sin responder. Pudiera ser que no lleguemos a verla, pero Él nunca va a dejar una oración sin contestar. Se dice de George Mueller, aquel misionero famoso que levantó muchas casas hogar ya en una edad avanzada. Él decía que vivía en el espíritu de oración. Si han leído su biografía, él decía que continuamente estaba orando. Pero alguna vez le preguntaron ya en sus últimos días si Dios no había respondido alguna de sus oraciones. Y él le dijo, sí, hay 2 compañeros por los cuales he estado orando por muchos años y todavía no veo la respuesta, pero yo sé que los veré en la eternidad. Esa es fe, esa es fe. Y si hay alguien así, el Señor es fiel. Recuerdo también la experiencia de una mujer, una esposa de un pastor hace años que escuché. Ella estaba viendo cómo uno de sus hijos estaba tratando de desviarse del camino, y ella lo que empezó a hacer es, iba a su cuarto, agarraba los zapatos de su hijo, se ponía de rodillas y empezaba a orar, Señor, endereza su camino. Imagínense, endereza su senda, corrige, Señor, que vuelva al camino. Y así estuvo por tiempo, y gracias a Dios el Señor respondió a esa oración. Una oración de un padre y una madre, el Señor no va a desecharla jamás, jamás. Yo no sé si yo, en mi caso, por la oración quizá de mi madre, pueda haber llegado a los pies de Cristo, porque mi madre fue la que conoció primero del Señor. Y mi padre no era creyente. Al final de sus días aceptó al Señor y entregó su vida a Cristo, pero mi madre fue la que me llevó un día a una iglesia. La llevé, la acompañé, y fue el primer encuentro que yo tuve en esa congregación. Y yo creo que ella estuvo orando seguramente porque yo algún día, y mis hermanos también, mis hermanas, llegáramos a los pies de Cristo. Pasó tiempo y pues ahora estoy sirviendo al Señor. Recuerden lo que pasó también con Sansón, ¿verdad? Saben que yo he sospechado que el hecho de que Dios haya oído el clamor de Sansón, para mí, entre líneas, yo creo que la oración de esa madre y ese padre algo tuvo que ver, pienso yo. Que le dijo, Señor, tú me lo diste como un nazareo, tú me prometiste este hijo siendo yo estéril. Que no termine así, Señor. Que no termine así. Y seguramente, yo es lo que sospecho, Dios escuchó ese clamor y por eso Él pudo darle una oportunidad más a Sansón. Y él, aunque murió en ese segundo intento, pero reconsideró, ¿verdad?, su posición. Solo esta vez, Señor.
he fallado, sí reconozco que me desvié, pero solo esta vez. Y Dios respondió. Así que perseveremos en esa área, hermanos. Abran sus Biblias en la epístola de Primera de Corintios 15:33, para ver otra muralla, ¿verdad? Nehemías edificó la muralla, las murallas de esa ciudad que había sido derribada por los babilonios, conquistada, llevada cautiva. Y ya mencionamos algunas de las cosas que tenemos que cuidar, como es la enseñanza, la instrucción, la disciplina, la corrección, la alabanza con los hijos, el holocausto continuo, tiempo de oración y alabanza diario. Pero aquí vemos otra clave que el Señor nos da, 1 Corintios 15. Este es otro muro que deberíamos estar levantando, y no solo para los hijos, amados hermanos, sino para cualquier persona, cualquier creyente, adultos también. 1 Corintios 15:33, Pablo escribe y dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay algunas versiones que dicen las malas compañías, pero el original tiene que ver con palabras, con conversaciones, con comunicación, con una relación. Y el Espíritu escribió eso porque la mayoría de los miembros de la iglesia en Corintio, como hoy el cuerpo de Cristo, podemos ser engañados en esta área. El Señor mismo ha dicho, amados, que si pasamos tiempo con los impíos, terminaremos siendo como ellos y terminaremos en el lugar de ellos eternamente. Por eso hay que tener cuidado, las malas compañías, las malas conversaciones. Dice que eso corrompe las buenas costumbres, la santidad, la pureza en la vida de los niños y aún de los jóvenes y adultos, todo lo que el mundo enseña y promueve. Y yo sé que a veces en el trabajo, en el negocio, en cualquier actividad, aún con familiares que no son cristianos, que debemos tener cuidado de no mantener un compañerismo demasiado cercano, porque estamos llamados a santidad. Y la palabra santidad no tiene que ver con portarse bien, tiene que ver con apartarse. Dios nos ha llamado a apartarnos y tenemos que cuidar a dónde vamos, qué vemos, qué oímos, qué escuchamos. Proverbios capítulo 13 y verso 20. Proverbios 13:20 nos da este consejo: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Juntarse con gente del mundo, hermanos, nos traerá daño, juicio. Esta palabra que leímos en Corintios, conversaciones, que en algunos aparece como compañías, viene de una palabra griega que quiere decir comunicación, palabras. Porque ya hemos oído, ¿verdad?, que las palabras tienen poder, son poderosas. Cosas que escuchamos pueden cambiar nuestro rumbo. Palabras que escuchamos pueden afectar nuestra vida. En cualquier lugar donde estemos. Pero tengamos cuidado con quién nos juntamos, hermanos. Miren, todos, yo creo, o la mayoría, tenemos familiares no cristianos. Y a veces es difícil cuando tenemos que llegar para algo con ellos. Yo tengo 2 hermanas. Una de ellas tiene 2 hijos. Y es difícil cuando hemos ido a ver a mi mamá y ellos están, porque las conversaciones de esos muchachos a veces no son nada. No hablan mal, pero a veces se les sale una que otra maldición y eso no es edificante, ¿verdad? Y a veces uno no puede evitar esas cosas, pero en cuanto dependa de nosotros, hay que procurar hacerlo.
Yo recuerdo que cuando el Señor me salvó y me encontró, siendo pues joven, soltero, y mi padre nos llevaba con la familia para poder convivir el fin de año. Ya sabe que es el día, ¿verdad? Uno de los días en que la familia, los primos, etcétera, todos van a estar. Me costaba, hermanos, pero siempre, a ver, ¿quién quiere dar unas palabras? Y lo que yo hacía era, Señor, dame valor, porque no, ustedes me ven aquí, pero me costaba siempre hablar en público y hablar delante de los familiares. Cuando yo iba a la escuela, ahorita termino con lo que les digo, pero cuando yo iba en la secundaria, y era trabajo por equipo, yo prefería hacer el trabajo, pero no pasar al frente. Yo decía, yo les hago el trabajo, ustedes pasen al frente y expongan lo que tengan que exponer. Bueno, el caso es que yo les decía, aprovechaba para darles el mensaje del Evangelio. Yo quiero hablarles de que hay un Salvador. Yo quiero hablarles que Jesucristo es el camino, que entreguen su vida a Él. ¿Saben que eso es lo que debiéramos hacer si usted tiene que estar en un lugar así? Mi amada suegra, porque sí es amada, ¿eh? Mi amada suegra, cuando iban a un lugar, ¿verdad? También como familia, ya hay dos de mi cuñado y mi esposa, pues ya eran creyentes también, y ella decía, queremos darles algunas palabras, y a veces se ponían a cantar un coro en medio de esa reunión. Obviamente mi suegro, que ahora ya es cristiano, en ese momento no lo era todavía, pero había conflicto, había problema, pero ella se ponía a testificar y se cantaban un coro, ¿sabe? Y luego cuando ellos llegaban, las familiares llegaban a verlos, ellos también hacían eso. ¿Sabe cuándo querían volver a regresar? A menos que quisieran saber algo de Cristo. Entonces tenemos que aprovechar también esos momentos para compartir las buenas nuevas. Pero cuidemos con quién. Jóvenes, cuiden con quién conviven, con quién se comunican. Las palabras pueden llevarlos a un fracaso rotundo. Conocemos una joven cristiana que a través de los mensajes y a través de meterse y navegar en algunas páginas, conoció a un joven que no se dio cuenta y después no se dio cuenta, obviamente sabía que era un joven que no era cristiano, pero no se dio cuenta qué clase de joven era, tan perverso y tan malo, y cayó en esas garras. ¿A través de qué? De las palecias, las actividades. Nadie podía sospechar que ella pudiera haber hecho eso. Pero todo comenzó, hermanos, con la comunicación. Con la comunicación, con las palabras. Cuidemos esa área. Vayamos ahora a Génesis capítulo 7 para ver otra clave que nos ayudará en nuestro matrimonio, familia. Génesis capítulo 7. Previo al diluvio, es previo al diluvio. Génesis 7, verso 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Saben quién fue el último en entrar en el arca? Yo creo que Noé, seguramente. Pero él no entró hasta que se aseguró que su esposa y sus hijos y los que amaba estuvieran dentro. El arca no solo representa a Jesucristo, es una figura de la iglesia local. Y no sé si se ha dado cuenta, pero estamos atravesando un diluvio de iniquidad, un diluvio de perversión, y si nosotros no permanecemos en el arca, no vamos a poder sobrevivir.
a ese diluvio. Y tarde o temprano esas aguas nos van a ahogar. No falten a la iglesia, hermanos. Permanezcan en el arca. Usted ha leído seguramente Hebreos 10:25, que dice que no dejes de congregarte como algunos tienen por hábito, por costumbre. Asegúrate, padre de familia, madre de familia, como Noé, que todos los días de reposo llegue tu esposa y lleguen tus hijos. Protege a tu familia. No hay otro lugar más seguro que el arca, la iglesia, en este último tiempo. ¿No es cierto que Jesús mismo dice que en estos días serían como los días de Noé? Estamos viviendo lo mismo. Por eso el arca es el lugar de refugio. Noé se aseguró de que toda su familia entrara al arca. Debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, pero también a amar a la iglesia, a amar a sus pastores, a amar la Biblia, que permanezcan en el arca. Hermanos, a veces le damos o llegamos a darle más importancia al trabajo secular, al negocio, que a la iglesia. Si tú tienes un negocio, obviamente tú tienes tu horario, ¿verdad? Tú eres el patrón, el jefe. Pero cuando estás en una empresa, tú no juegas con el horario. Tú tienes que llegar puntual. Pero ¿qué de la iglesia, hermanos? ¿Somos puntuales? ¿Estamos siempre ahí? ¿Llueve, truene o relampaguee, como dice el dicho? Debemos amar las piedras de Sión, la iglesia. Debemos amar la iglesia, hermanos. Es el lugar de refugio. Yo nunca, si falté a la iglesia siendo miembro normal, no ministraba, no hacía ninguna labor que fuera muy vista en la iglesia cuando llegué, pero yo lo que quería siempre es estar en la iglesia. Si había una velada de oración, ahí yo quería estar. Si había alguna actividad, yo quería estar ahí. Yo creo que era la misma necesidad que tenía de Dios que Él puso en mí, de poder encontrarme con Él. Estábamos pasando tiempos muy complicados en la casa, y cuando alguien me compartió de Cristo, yo oí y dije, esto es lo que necesita mi papá. Fíjense la mente. Esto es lo que él debe de oír, es la respuesta. Y Dios me dijo, no, primero tú eres el que tienes que empezar para que después tu familia llegue. Pero sí, hermanos, hay que amar la congregación, hay que amar, hay que servir, hay que... Yo no, incluso llegué en uno de los trabajos que tuve, de los trabajos seculares, trabajé en una agencia de autos y era el supervisor de ventas. Sí, entonces había a veces actividades los domingos especiales porque había eventos donde queríamos promocionar los autos. Entonces me decían, tienes que llegar, y yo así buscaba la manera, hermanos, de dejar a alguien encargado para no faltar a la iglesia. Es el día del Señor. Todos los días son del Señor, pero hablando del día de reposo, no dice la Escritura, santificarás, apartarás, separarás el día de reposo. Y perdón, pero ni siquiera es un día. Venimos 2, 3 horas a la iglesia los domingos y después, pero todo el día debiera ser el día del Señor, ¿verdad? Así que esa es una clave. Si queremos un lugar seguro, permanezcamos en el arca. Regresemos a Nehemías, por favor, Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4 y versículo 20. Si nosotros hacemos lo que leímos al principio, de acordarnos, como dice en el verso 14, que nuestro Señor es grande y temible, y atendemos al llamado de pelear por nuestra familia, entonces va a suceder lo que dice el verso 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando Él ve que nosotros como padres estamos peleando esa batalla por nuestro hogar, por nuestro matrimonio, por nuestra esposa,
entonces Él está dispuesto a pelear por nosotros. Y hermanos, si Él pelea, Él nunca ha perdido una sola batalla. Nosotros podemos perder batallas, pero Él es Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Él nunca ha perdido una sola batalla. Y si Él está de nuestro lado, como dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Quiero ocupar el tiempo que resta para hablarles de un punto también muy importante en la familia y en el matrimonio. Y quiero tomar de referencia Malaquías capítulo 4, el último capítulo del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 4, versos 5 y 6. Es una promesa del Señor. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ese día ya viene, ya hemos oído que nos han advertido que el Señor regresa pronto. Pero Él dice que va a enviar al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjense, en los últimos versos del Antiguo Testamento, Dios pone énfasis en la familia. Y me decía el hermano Hugo Fernando que esta palabra padres aquí, y él no sabía que iba a compartir, ¿verdad? O que iba a tomar este texto, pero en el original tiene que ver con el padre solamente, con el patriarca. La responsabilidad que él tiene. Pero Dios pone énfasis en la familia al terminar el Antiguo Testamento. No es una casualidad, hermanos. Y hablando de Elías, sabemos que Elías tiene que ver con la primera y la segunda venida. Y él va a enviarnos una visitación para prepararnos, porque dice que Él va a restaurar todas las cosas. Y la meta principal del ministerio de Elías es precisamente hacer volver al pueblo de Dios y dentro de las familias moverse. ¿Cómo? A través del arrepentimiento, del espíritu de arrepentimiento. Él va a restaurar la vida familiar, Él va a volver los corazones. ¿Y qué es volver? Arrepentirnos. Es la misma palabra hebrea que aparece aquí, volver, arrepentirnos. Arrepentimiento es que uno va en una dirección y se da cuenta que está equivocado y da vuelta 180 grados para ir en sentido contrario. Eso es arrepentimiento, reconocer que mi camino está totalmente equivocado y solo el camino de Dios puede llevarnos a la vida. ¿Saben ustedes que cada avivamiento que ha llegado a esta tierra en los siglos pasados, todo avivamiento ha comenzado con el arrepentimiento? Con una visitación de arrepentimiento, hermanos. Y después sí, probablemente ha habido milagros y sanidades y prodigios, pero si no hay arrepentimiento en el pueblo de Dios, si no hay una búsqueda continua de ese mover de Elías en las congregaciones, el Señor no se va a poder mover. Nosotros tenemos que invitar al mismo espíritu de arrepentimiento que se mueva en nuestros hogares, hermanos. Esa es una clave que nos ayuda incluso en la reconciliación de pareja, en el mantener a nuestros hijos y enseñarles lo que es tan importante, el perdón, porque a eso nos lleva, ¿verdad? El arrepentimiento nos lleva a humillarnos, nos lleva a que a pesar de que pudiéramos pensar que tenemos la razón, podemos ceder nuestros derechos. Eso es el espíritu de arrepentimiento. Y si no viene a nuestros hogares, hermanos, dice aquí que hay una maldición. Y esa maldición termina precisamente en la destrucción de los hogares y de los matrimonios. El arrepentimiento reconoce que nuestro cónyuge no es el problema, que nuestros hijos no son el problema, que yo soy el problema en la casa. Y eso a veces cuesta creerlo, o por lo menos aceptarlo. Recuerdo en la ciudad de León, había una empresa que afuera, no sé por qué tenía este logo, este emblema, pero decía, ¿quieres cambiar a México? Comienza por ti. O sea, cada uno
Debemos hacerlo, debemos trabajar en nosotros y no estar esperando, ¿verdad?, que el otro sea el que reaccione. Tenemos que buscar ese espíritu, hermanos, ese mover del Espíritu Santo que es el arrepentimiento. Cuando Él llega, el corazón se ablanda, ¿saben? Y uno está dispuesto a pedir perdón sin problema. Uno está dispuesto a humillarse sin problema. Cambia el espíritu de arrepentimiento, cambia radicalmente el ambiente de cualquier hogar y de cualquier iglesia. Nos permite, ese mover del Espíritu Santo, nos permite dejar de ver la paja en el ojo ajeno y comenzar a ver la viga que tenemos. O sea, obra, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, hermanos, y nos ayuda. Hace años, mi esposa tuvo un sueño en donde estábamos los dos en la sala de la casa y de pronto llegó un hombre a tocar. Y al parecer, en el sueño nadie de los vecinos le abrían la puerta. Mi esposa abrió la puerta y ese hombre se acercó y pidió un vaso con agua. Y mi esposa le dijo, claro, se lo voy a dar, y se lo dio. Y cuando él ya se iba, mi esposa le preguntó, ¿y cuál es su nombre? Y él le dijo, me llamo Juan el Bautista. Y se fue. En el sueño mi esposa no podía captar quién era Juan el Bautista. Nosotros sabemos quién era, pero no entendía. Hasta después empezó a meditar, Juan el Bautista. Juan el Bautista llevaba la influencia y el poder de Elías, hermanos. El mismo mover de arrepentimiento. Fue el que hizo volver el corazón de Israel, en un sentido, en su ministerio, a Jesucristo. Ese fue el mover. Fíjense cómo dice el Evangelio de Lucas, mencionando a los principales líderes religiosos, los principales gobernantes de ese tiempo. Pero después de que los menciona, a Herodes y todos ellos, a Caifás, a Anás, dice, y vino palabra de Jehová, Juan el Bautista. No busquemos en las autoridades la palabra de Dios. Ellos no tienen la respuesta. Como en el tiempo de Juan el Bautista, el único que va a tener la respuesta es Dios mismo a través de ese mover de arrepentimiento. Pero déjenme terminarles de contar el sueño. Después de que mi esposa se daba cuenta de que era él, quiso salir a encontrarlo otra vez, pero él ya había pasado a otras casas. Pero la mayoría de las casas que estaban, por lo menos de los vecinos contiguos, no lo habían recibido ni abierto la puerta. Y entonces, hermanos, al poco tiempo, ya fuera del sueño, empezaron a suceder tragedias en los vecinos. Una perdió su casa, otra su marido la dejó. O sea, empezaron a pasar eventos así tremendos. Y el Señor nos habló de que precisamente si nosotros queremos tener la bendición de Dios, tenemos que invocar al Espíritu Santo y tener ese mover de arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestras familias, hermanos. Cuando sientas que tu corazón se endurece con tu esposa o viceversa, la esposa con el esposo, es momento de buscar ese espíritu, ese mover que nos ablanda, que nos ayuda para evitar cualquier desastre futuro, hermanos. Si a veces las personas dicen que, los abogados, que la verdad es que los divorcios que hay son por cosas tan insignificantes, según las estadísticas, ¿no es cierto? O sea, que no son grandes problemas. Sí se hacen después grandes, pero que empiezan por algún detalle. Pero si nosotros aprendemos como hijos de Dios a movernos en ese espíritu, seguramente vamos a poder conservar nuestro hogar con la bendición de Dios, hermanos. El matrimonio es la base de la familia, así que un matrimonio sano, un matrimonio fuerte, va a producir una familia sana y una familia fuerte y por consiguiente también una iglesia fuerte.
Pero matrimonios débiles, hermanos, matrimonios inestables producirán familias débiles y familias inestables. Amados hermanos, el matrimonio fue hecho para disfrutarlo, no para soportarlo. En serio. Quizá a veces sientes que estás soportando, pero nació en el corazón de Dios. Al igual que la familia, nació en el corazón de Dios. Entonces, si nació en el corazón de Dios, el matrimonio debe ser una bendición. ¿Sabes que en este tiempo, en lo secular, en el mundo en general, han notado que los divorcios han disminuido? ¿Pero saben por qué? Exactamente. Porque ya no se quieren casar. Uno dice, qué bueno, va bien la cosa. No, al contrario, ya los jóvenes de ahora ya están huyendo y jóvenes no saben de lo que se pierden. Así que anímense. Pero sí, hermanos, el matrimonio lo hizo Dios para que lo disfrutemos. Es una bendición, pero también es una responsabilidad. Porque en el momento en que yo decido dar mi consentimiento, o alguien aquí lo llevaron ahí al altar o a firmar con una pistola y le dijeron, ahora me firme. Nadie, ¿verdad? Todos, acepto, sí. Entonces, hasta que la muerte nos separe. Porque en el momento en que yo decido casarme, hermanos, doy mi consentimiento y decido dar mi vida a otra persona. Mis decisiones y mis acciones ya no solo me van a afectar a mí, comienzan a afectar a mi esposa y si llego a tener hijos, a mis hijos, a mi familia y a mi descendencia. Lo mismo si hay un fracaso, afecta a todo eso. El matrimonio no fue un plan del hombre, es un plan de Dios. Proverbios dice que el que haya esposa, haya el bien. Tú y yo, varón, hemos hallado el bien. Y debes creerlo, y confesarlo, y declararlo. Pero sí, tenemos que cuidar el aspecto de la relación en el matrimonio. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 3. Un paréntesis para los matrimonios. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La Biblia de las Américas dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Y esto no solo se aplica en la relación en la iglesia, la relación con los hermanos, sino en el matrimonio también. Si vencemos el egoísmo, que es lo contrario al amor, vamos a poder mejorar nuestra relación matrimonial, hermanos. Una de las primeras palabras de un niño pequeño, de un bebé, cuando empieza a hablar y crece, es que todo es de él, ¿sí o no? Mío. Está manifestando el egoísmo. Está manifestando, es un reflejo desde que nacemos. A una persona egoísta le cuesta amar, como dice la Biblia, que debemos hacerlo. Si ha leído 1 Corintios 13, una de las cosas que dice acerca del amor es que no busca lo suyo. O sea, no es egoísta. No busca lo suyo. Cuando una esposa o un esposo pone sus intereses, sus deseos y sus prioridades por encima de su cónyuge, es egoísmo, hermanos. Y tenemos que luchar con eso, tenemos que conquistar eso. Si nos resulta difícil sacrificar nuestros propios deseos para beneficiarnos a nuestro cónyuge es porque hay algo de egoísmo en nosotros. Porque no podemos actuar con amor y egoísmo al mismo tiempo. Porque el amor es decir no a mis deseos para decir sí a tu necesidad. Ese es el amor. No a mis deseos, sí a tu necesidad. Yo siempre he pensado que no nos casamos para nosotros ser felices, sino para hacer feliz a la otra persona. Y cuando uno comienza a hacer eso como consecuencia, tú eres feliz. Feliz en el sentido bíblico, ¿verdad?
porque hay tiempos de adaptación, de pruebas, de diferencias, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y hermanos, es que para caminar con la amada se requiere mucha sabiduría, ¿sí o no? Muchísima sabiduría y paciencia. ¿Y qué dicen las hermanas? Nosotros también. Sí, tenemos que buscar como Cristo. Dice que Él se despojó de sí mismo para poder darse por otros, ¿verdad? Y ese es uno de los propósitos del matrimonio, vivir para ella. Por ejemplo, si tenemos un dinero extra, en vez de ir a ver el partido de fútbol o ir a algún lugar, podemos usarlo para llevar a la esposa a cenar, comprarle algo bonito, qué sé yo. Y las mujeres dicen, amén. Pero mujeres, en vez de estar ustedes con su celular hasta muy noche y decir que les duele la cabeza, pónganse guapas, prepárense, perfúmense y lo demás que Dios se los hable por revelación. Así vamos a vencer el egoísmo, dándonos los unos por los otros. Y eso es parte de la cruz, hermanos. Eso es llevar la cruz. Porque sí, uno tiene que abrazar la cruz, negarse a sí mismo para poder mutuamente darse a sí mismo. La confianza es otro aspecto en que un matrimonio puede mejorar. Si no hay confianza entre los dos, no hay buena relación, hermanos. Tenemos que ser personas dignas de confianza si queremos que nuestro matrimonio esté firme. Y la confianza lleva años. Todavía yo me doy cuenta de cosas que estoy descubriendo de mi esposa y ella de mí. Y uno a veces, ¿verdad? De novios o ahora con el desposorio y todo eso, ya nos conocemos. Sí, cómo no. ¿Y qué puedo decir de sus pastores que ya llevan bastante experiencia en esto? Pero sí hay que aprender a ser personas confiables, pero también tener la confianza. Ser transparentes, ser honestos. La falta de comunicación trae problemas, yo me he dado cuenta. Y más que nosotros, hermanos varones, somos tan comunicativos, ¿sí o no? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y qué más? Nada más. Y la mujer que dicen, la ciencia, ellas tienen que hablar, creo que el doble de palabras que un hombre al día, ¿verdad? Muchísimas palabras. Y ellas quieren saber, y tú bien. Tenemos que aprender ahí a ceder. Y tienes que empezar a contar desde que te bajaste del carro, caminaste, viste a la persona. Pero la comunicación sí es importante, amados, porque si no hay comunicación, si no hay confianza, puede traer sospechas y puede traer suposiciones que afectan para amar una relación. Y el perdón, Marcos 11:25, esa es otra clave. Que esto es en la familia, ¿verdad? Marcos 11:25 y en el matrimonio, por supuesto, también. En Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, antes de que empieces a orar, espera. Primero ve cómo está tu relación con tu esposa, con los demás, aún con tus hijos. ¿Saben lo que le da un valor muy especial a un padre y a una madre delante de los hijos, hermanos? Cuando tú y yo podemos reconocer que fallamos. Cuando un padre y una madre le dice, hijo, hija, perdóname, me equivoqué en esto. Tú no sabes qué peso tiene eso en la vida de él. Porque a veces los padres quieren parecer como personas perfectas delante aún de los hijos, cuando no lo somos.
Y hay que aprender a veces a pedir perdón aún a los hijos. La falta de perdón produce rencor, ¿verdad? Es un deseo de venganza, de castigar a otra persona. Y no hay un matrimonio que avance, que prospere, ni una familia tampoco que prospere si no hay perdón. No hay un matrimonio bendecido sin el perdón. Un joven se iba a casar, estaba muy emocionado. Papá, ya lo decidí, voy a casarme. Ya lo decidí, es la mujer de mi vida. Sí, ¿estás seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, pídeme perdón. ¿Perdón? ¿Pero por qué? No he hecho nada. Pídeme perdón. ¿Pero por qué, papá? No, pero pídeme perdón. Hasta que el joven dijo, bueno, está bien, perdón. Estás listo para casarte. Porque es algo que los matrimonios llegamos a experimentar y tenemos que vivir. Todo matrimonio no está libre de ofensas. Habrá veces que vas a tener que pedir perdón y otras ocasiones en las que des el perdón. Que fíjense que las dos cosas a veces cuestan, ¿sí o no? A veces no solo el que des, sino el que aceptes el perdón, ¿verdad? A la otra persona. Pero mientras hay perdón hay esperanza, hermanos. ¿Por qué nosotros mismos tenemos esperanza en Cristo? ¿Saben por qué? Porque Él nos perdona continuamente. Él nos recibe. Él no nos da la espalda nunca. Él continuamente nos perdona en su gran bondad y misericordia. Por último, quiero que me acompañen al libro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Este capítulo es cuando Josué envía espías a Jericó. Y no voy a hablar mucho de este pasaje. Quiero verlo mañana un poco más, pero este pasaje de Josué 2, y solo voy a leer unos versos. El verso 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Verso 4, pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová, escucha esto, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y ahí después le explica todo lo que había oído, y no había redes sociales, hermanos, todo lo que había oído de Jehová, los milagros y maravillas que había hecho. Pero en el 12 ella hace una petición y dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, su familia, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad.
Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ellos le habían dado una indicación, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que pusiera un cordón de grana, rojo es la grana, en la ventana, como una señal. Rahab pudo salvar a su familia, hermanos. No solo la salvación llegó a su casa, a pesar de la clase de mujer que era. Eso nos habla de cuán grande es el amor de Dios. Que Él no importa quién sea, cómo haya vivido, los brazos de Cristo están siempre abiertos para cualquier persona. Todos tienen esperanza. El apóstol Pablo escribió y dijo que el Señor Jesús, el Señor Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si por Él fuera, que ninguno se pierda. Pero Él nos ha dado una voluntad y la decisión es nuestra. Rahab escogió bien. Rahab decidió no solo por ella, pensó en su familia. Y eso nos da esperanza, hermanos. Si tú tienes familiares que no son creyentes y has estado orando, yo tengo familiares que no son creyentes, pero a lo largo de los años, esa tía que les digo que me mandó ese video, cuando empezamos en el camino del Señor, cuando Dios salvó a mi madre y después a mí, pasó mucho tiempo, pasaron años y ahora hay varios miembros de mi familia que yo me he enterado, ya va a una congregación, ya entregó a su vida a Cristo. Las palabras y promesas de Dios son sí y amén, se cumplen, son verdaderas, pero no hay que desistir. Hay que seguir como Rahab intercediendo delante del Padre y pedirle misericordia por nuestros familiares, amados hermanos. No desistan. Si tienes un esposo, una esposa, hijos, hijas, no desistas. El Señor te va a responder tarde o temprano, pero tienes que ser un testimonio fiel, tienes que orar con perseverancia hasta no verlos a los pies de Cristo. La Biblia dice que si perseveramos en la oración veremos la respuesta, y es algo que nos cuesta hacer. Quizá tú oras un día, dos, varios días y después dejas de orar. No, hermanos, seamos como esos hombres de fe, como esos hombres que no solo en la Escritura, sino los hombres misioneros que ellos decían. Charles Wesley, por ejemplo, Charles Wesley, hermano de John Wesley, fundador del metodismo. Ellos eran hombres también de oración. Hay otro hombre también que era misionero, Guillermo Carey, que fue a la India. Ellos perseveraban en oración constantemente y a través de esa perseverancia ellos decían: yo tengo una petición que hacer delante del trono de la gracia y de la misericordia de Dios, pero no me levanto de ahí. Y no porque no tengan cosas que hacer, obviamente seguían sus actividades, pero dando a entender que ellos perseveraban día tras día hasta ver la respuesta de Dios. Y quizás es el área en la que a veces fallamos. Oramos por algo y creemos 2, 3 días, 2, 3 semanas. No, el Señor no me oye. No responde. No, hermanos. Hay oraciones que se van a tener que hacer por años. Yo oré por mi Padre terrenal años y ni siquiera pude ver su salvación, su conversión, pero me la platicaron. ¿Por qué? Porque yo estaba en el instituto bíblico cuando él falleció. Estaba terminando estaba en un fin de año, ya había terminado el instituto, pero yo les pregunté, ¿y qué pasó ahí en ese último momento? ¿Quién estaba? Y había ido precisamente mi madre a hablarle nuevamente y él recibió a Cristo en su corazón, rindió su vida y partió con Dios. Cada quien tendrá su propia experiencia, pero de algo debemos estar seguros: Dios nunca falla. Amén. Les dejo el lugar al pastor. Gracias, hermano. Qué hermoso es el río de Dios, la sabiduría de Dios. Y los sabios comen sabiduría.
y los necios la escupen. Que Dios nos ayude a abrazar esto que hemos estado oyendo de parte de Dios y de parte de un siervo que ha caminado en esta experiencia de vida. Me quedo esta noche con todo, pero mientras hay perdón, hay esperanza. Mientras hay perdón, hay esperanza. Mientras pido perdón, otorgo el perdón, hay esperanza. Mientras pido o mientras lo otorgo al que me ofendió, hay esperanza. En la iglesia, en el matrimonio, entre padres e hijos, hay esperanza. Y me quedo con Rahab, que mostró misericordia por esos hombres que estaban en peligro de muerte huyendo, y tuvo misericordia de esos que andaban huyendo, y quizás nuestro esposo ande huyendo de algo, o nuestra esposa, o nuestros hijos, o algún hermano en la iglesia. Y si nosotros, lejos de juzgarlo, de condenarlo, de dejarlo a su suerte, le otorgamos misericordia, oramos por él, lo cobijamos, le damos esperanza, pensando en otros, Dios pensará en nosotros y nos salvará de nuestras propias cárceles, conflictos, problemas, porque con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y esto funciona en relación de esposos, padres, hijos y en una congregación. Pónganse de pie. Beberé del río que del Calvario fluyó. De las aguas de su presencia, esa fuente de vida que jamás se agotará. Responsabilidad hay sobre cada padre o cabeza de hogar aquí. ¿Qué responsabilidad? Somos nosotros los responsables. Amén, que Dios nos dé de su gracia para asimilar y aceptar esa responsabilidad. Dios volverá el corazón del padre a los hijos, y de los hijos al Padre. Pero también oímos qué responsabilidad de la madre para velar y cuidar por el ambiente espiritual de una casa.